Hola, somos Marce y Aleja, y esto es ¡Ja! El podcast. Creamos este espacio porque nos unen ideas, pensamientos, estigmas y estereotipos sociales sobre todo aquello que queremos decir, pero que socialmente no es prudente expresar. Te invitamos a conversar con nosotras y descubrir todo aquello que vivimos y a veces elegimos callar, pero que nos hace reflexionar y aprender, y que inevitablemente por nuestra humanidad terminamos soltando un ¡Ja! Bueno, Marce, Hello, ¿cómo vamos? muy bien. ¿Preparada para hoy? ¡Ja! Sí, porque en el capítulo anterior yo creo que fui como muy protagónica, conté cosas sí. heavy de la vida, entonces hoy te toca. Vale. Recuerdo que en un capítulo anterior tú nos habías mencionado que tu proceso de divorcio o de disolución no fue una decisión de un día, de 2 semanas, de 3 minutos, que tomaste bastante tiempo para tomar esa decisión. Y de ahí surgió también la filosofía esa en la que decimos que las mujeres hacemos o vivimos el duelo dentro o durante la relación, ¿cierto? Sí. Yo sé que tú eres muy reservada, que no sueles contar mucho, ni voy a pretender que desnudes aquí tu vida, ni tu intimidad, ni lo que viviste de manera muy personal. Pero sí quiero atreverme, y yo sé que también es una forma de tal vez fallar a la ¿cómo le llaman a esto? De la ética profesional. Tampoco te voy a pedir que cuentes historias de tus pacientes, pero sí, en tu experiencia como profesional en psicología, creo que has tenido la posibilidad de ver experiencias y vivencias en pacientes cuando llegan al momento de tomar esa decisión. Entonces yo te tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Cómo comienza el desapego emocional que lleva al divorcio sin aviso? A ver. Creo que un divorcio sin aviso coge como desprevenido a todo el mundo a tu alrededor, ¿cierto? A el que no toma la decisión, a los amigos, a la familia, al círculo social en general, en los de trabajo, los que estén al lado de ese matrimonio. Es como creo que todo el mundo se pregunta como, ¿qué? Esa súper pareja, ¿qué? Ese matrimonio tan divino, pero como se veían de hermosos, de divinos, de hermosos. Y yo quiero aquí hablar como un poquito de lo que pasa y cuáles son como los pasos que se van generando para que un matrimonio termine en un divorcio supuestamente espontáneo, explosivo, del momento. Una sorpresa. Exacto, o sea, como que, los matrimonios no se acaban de un día para otro, Aleja. Eso es una cosa que se va construyendo dentro de la relación, pero que claramente, como una relación es de dos, la gente que está afuera no se da cuenta de esto, ¿cierto? Entonces, los matrimonios no se acaban por gritos, por grandes peleas, se acaba por una acumulación de pequeños sucesos dentro del matrimonio, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que esto se va cargando de indiferencias, de silencios, se va extinguiendo como poco a poco la llama que se tiene dentro del matrimonio, el deseo, el diálogo, la comunicación. Pero como decía yo, no son grandes cosas las que acaban los matrimonios, son pequeñas cosas que hacen una cosa gigante. ¿Y cuál es la cosa gigante? La decisión de divorciarte, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que generalmente es muy raro y es muy ocasional, y pues como desde mi experiencia, que yo tenga a 2 pacientes sentados en mi consultorio y que me digan, hola, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que los dos tomamos la decisión de divorciarnos y queremos que se dé de la mejor manera. No es que no pase, sí pasa. Sí pasa, y esporádicamente uno tiene este tipo de parejas y uno dice, chévere que vengan acá, que tengan la capacidad de solucionar esto de la mejor manera y que lo vamos a terminar, y son divorcios que uno dice, tan bacano, ¿cierto? O sea, como que no esperaron a estar en la inmunda para poderse ir. Eso es un caso. ¿Cuál es la tipicidad de la población, por decirlo de alguna manera, de los matrimonios? Es que uno toma la decisión. Entonces, hay una cosa muy importante, y es, para casarse se necesitan 2.
para divorciarse, se necesita uno, pero eso no significa que el culpable sea ese uno, porque la relación fue de dos. Y por las cosas que hizo el uno y por las cosas que hizo el otro, uno está tomando la decisión. Sí. Generalmente, para el divorcio solo se necesita uno. ¿Cierto? Entonces tú llegas y dices, te casas, aceptas. Tú dices, sí, aceptas. Yo soy tu pareja. Marcela, ¿aceptas casarte con Alejandra? Y yo digo, no, no hay matrimonio. Si tú dices que sí, yo digo que sí, nos casamos. Pero, y ahora en Colombia, no sé si saben, pero ahora en Colombia no necesitas la aprobación de tu cónyuge para separarte. O sea, entonces... Ya no es bilateral, sino que puede ser unilateral. Unilateralmente usted puede ir y decir, me voy a separar por él. Él quiere, no nos importa, separada. O separado, en caso contrario. Entonces, sí, es complejo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Divorcio sorpresivo. Porque el otro piensa que todo está bien, que todo está perfecto. Se nos vuelve paisaje. Exacto, que todo está muy bien, que cuando de repente, de la nada, hay una conversación o hay un hecho específico puntual que fue la cereza que rebasó esa copa, y entonces esta persona dice, me separo. ¿Qué? ¿Pero cómo así? ¿Pero qué pasó si estábamos tan bien? Pero yo pensé que, yo creía, yo no... Y de profundidad hay un cúmulo de sucesos que te llevan a tomar esa decisión. Entonces eso es lo que pasa, Aleja, y creo que es más común de lo que las personas creen que es. Y entonces vuelvo al punto de, para la gente es una sorpresa, pero si tú te sientas a hablar con la persona que tomó la decisión, esa persona te va a nombrar un sinfín de cosas. Entonces aguanté esto, entonces la comunicación era esto, entonces me cansé de pedir, y entonces me cansé de dar, y entonces yo llegaba a acuerdos, entonces nunca se cumplían los acuerdos, y entonces ella hacía, y entonces él decía, y entonces yo no me sentía valorado, y entonces yo no me sentía respetada, y entonces, y uno empieza a abrir esa olla, que es como una olla de presión, hasta que esa olla explota. Pero cuando una persona hace ese proceso dentro del matrimonio, es muchísimo más sencillo, y lo pongo entre comillas porque no es sencillo, porque la herida siempre va a estar, porque el trauma va a existir. Igual hay dolor. Hay dolor, hay duda, hay incertidumbre, hay un cambio de vida, hay miedo. Uno siente miedo de qué va a sentir, cómo va a sentir el otro, qué va a pensar la gente alrededor. Pues, y es un tema, y yo lo dije, y aquí pues que lo estamos hablando, los que no hayan visto el capítulo, los capítulos pueden volver. Los capítulos, no, mi decisión no fue una decisión de un día. Y éramos una pareja muy perfecta ante el mundo. Y ante nosotros creo que también, o sea, como que uno también empieza a pensar, es que todo funciona, pero sí funciona, pero sí estás del todo tranquila, pero sí estás feliz, y no fue un mes, y no fueron 2 meses. O sea, yo puedo decirte que sencillamente, básico más o menos, 6, 5 años aproximadamente, pensando si no, cómo, y lo que tú dices. La culpa, aparte de eso, es muy diferente cuando tú eres una pareja sin hijos. Sí, claro. Cuando tú tienes una pareja y aparte de eso viene un hijo o 2 hijos, tú piensas en cómo le vas a hacer eso a tus hijos. Sí, a desarticular el hogar. Y entonces, exacto, y entonces o eres tú o son ellos, o cómo llego a esa balanza, que yo hablo siempre de eso, en cómo voy a mantener ese equilibrio de ni ellos ni yo, pero hay que tener un equilibrio, hay que tener una balanza para poder tomar esa decisión. Entonces sí, claramente no es una decisión sencilla, y siento que a no ser, y ahí hay mucho para trabajar también, que haya una infidelidad particular, y que yo llegué y encontré a mi esposo en la cama matrimonial con una persona, o sea, y hay casos, sí, ha pasado. o que yo llegué y encontré a mi esposa con la mejor amiga en la cama, bueno, son hechos que uno dice, ahí sí fue una cosa abrupta, sí, claro. ¿cierto? Sorpresiva. Sorpresiva, pero
detrás de eso, si tú en terapia te sientas a hablar, hay un montón de cosas de todo lo que yo estoy hablando. Bueno, sí, porque pudo ser sorpresiva para la persona traicionada, pero el que está traicionando puede ser que venía en ese cúmulo de cosas que estás hablando, Claramente no que fue- simplemente no quería tomar la decisión de alejarse, pero encontró refugio en otra persona. Exacto, o sea, claramente el hecho, y eso es lo que se trabaja, ¿por qué permitiste que ese vínculo entrara en tu matrimonio? Sí, claro. ¿Qué faltaba en tu matrimonio? Que fuiste a buscar Que afuera. permitiste que esto, entonces no es una cosa aislada, Sí, claro. ¿sí? Entonces, bueno, ahí sería una cosa como muy abrupta para ambos, pero claramente de fondo están todas estas cosas de las que yo estoy hablando. Bueno, pero en la pregunta estaba iniciando el tema del desapego emocional, ¿cierto? Sí. Entonces estás contando todo lo que hay atrás antes de tomar la decisión final, ¿cierto? Ujú. Que son como el cúmulo de cosas que esta persona que toma finalmente la decisión absorbe, necesita, va construyendo, va chuleando para decir definitivamente. Pero después de viene la etapa de ese desapego emocional para ambas partes. Ya tocamos que, por ejemplo, quien tomó la decisión, sí, se enfrenta con culpa, también tiene miedo, que si hay hijos, por ejemplo, es qué va a pasar con los niños, cómo vamos a compartir la custodia, que fue el tema que hablamos en capítulos anteriores. También. Vuelvo y hago aquí la invitación para que nos encuentren en Instagram como @ja_el podcast, en YouTube como ja el podcast, así todo pegadito, y ya nos pueden escuchar en Spotify también. Bueno, entonces después de nuestra cuña y lo que te estaba diciendo, viene el tema de cómo comenzar el proceso de ese desapego emocional. Entonces, ahorita también estaba tocando una serie como de aspectos que se viven dentro del proceso antes de. Dentro de tus terapias o tu experiencia, lo que has vivido, ¿podrías enumerarnos así como esos aspectos? ¿Qué nombre les pondrías? Danos como algunas pautas, con nombres, con características, ¿cómo se le llamarían para empezar ese proceso? Serían como unas señales muy específicas para entrar en un desapego emocional. Vale, ¿Cierto? nombrémoslo así. Entonces, esas características, Aleja, son una, y es que dejan de compartir el uno con el otro cómo se siente. O sea, en ese momento la persona o el uno, el otro, las personas dejan de compartir sus emociones. Entonces, es que tengo mucha tristeza. Pero yo para qué le voy a contar a eso. Pues como que yo siento que no me presta atención, que no Deja soy de ser tu escuchada, amigo, tu que no. persona de confianza. Exacto. O sea, segundo, y es las conversaciones se vuelven efímeras, o sea, se vuelven como sin sentido. Conversan cosas básicas que lo hacen por simple y llana necesidad. Paisaje. El trabajo, cosas por las que tienen que hablar. Los hijos, ir a mercar. Se dañó la llave del baño. Exacto, o sea, Hay como que cambiar el bombillo. yo como escasa, es como, no, le tengo que decir a que es que Filomena le está yendo mal en la universidad, o que me llamaron del colegio. Pero entonces son conversaciones que cuando antes no paraban de hablar, que no, mejor dicho, encontraban lugar para conversar, para mandar ese mensaje de texto, para hablar, y si no se hablaban era un que terminas conociendo los nombres de todos tus compañeros del trabajo, de la universidad. Exacto. ¿Y cómo te fue hoy con fulanita que te hace la vida imposible? Y sí, jajaja, no. Y el chisme ahora, del día. Cero. O sea, es como si vivieran en piloto automático. Bueno, has tocado dos factores importantes y todos van vinculados a la comunicación. O sea, la comunicación se muere. Total. O sea, la comunicación, siento que es una de las patas fundamentales de una relación de pareja. Porque de ahí se desprende hacer acuerdos, construir, crear, generar proyectos, tener sueños mutuos. Todo eso se muere. O sea, si se pierden esas dos cosas que acabas de nombrar, todo eso se muere. Todo eso se mueve. Y es una cosa gigante. O sea, es una cosa enorme. A eso le podemos sumar una tercera, y es la escasez física, sexualmente hablando, con tu pareja, y emocional, porque el contacto físico también va enganchado con el deseo emocional y con la tranquilidad emocional que te brinda el otro.
Entonces esos encuentros físicos se vuelven efímeros. Ya no hay abrazos, Ya no hay no, besos. ya no hay abrazos, pero ya no hay abrazos apasionados. Ustedes han visto esas parejas de esposos que son es que, ay, hola, hola, y Dani es que pico acá. No, terrible. Cuando uno de novios lo tienen que despegar. Pues, o sea, que uno dice, ¿qué? Los que son hermanitos. Y terminan siendo eso, roomies. O sea, Sí. cada O uno el por papá y su la mamá, lado. porque a veces ocurre que termina siendo fraternando dentro de la misma casa. Y ¿sabes qué pasa también? Y que en este punto es muy triste. Y es que si tienen contacto físico, se vuelve forzado Para alguno de los dos. para alguno de los dos. O sea, como que lo hago porque me toca. Lo hago Ay, porque venga, pues. estamos casados. Lo hago, Hágale pues, pero rápido que tengo sueño. Ay, no. No. Terrible. y entonces la otra persona se cansa y ahí se abre la grieta, porque entonces este busca otra. Afuera. Otro. Lo que decíamos ahorita, que llegó y la encontré, claro. Entonces, pero es que, ¿por qué me fuiste infiel? Pues llevamos 2 años sin nada de nada. No. Pues, o sea, son temas que uno a profundidad los ve tanto y uno dice, claro claro este. Bueno, un cuarto es que se evita el conflicto y no porque no se quiera pelear, sino porque uno dice, qué pendejada esto. ¿Para qué le digo esto si va a responder igual? Ya no hay solución. Y preocúpense, una de las cosas más maravillosas de terapia es que cuando a ti, a sesión, llega una pareja y te dice, es que todo está perfecto, significa que todo está mal. Ahí sí. Pues, o sea, es que nosotros nunca peleamos. Yo sí me les puedo, o sea, uno dice... Y casi ¿qué? siempre es el que le toma por sorpresa al final la decisión, porque el que llega a la terapia es porque está desesperado, aburrido, cansado y ya no quiere más. O sea, es que no queremos resolver los conflictos. Okay. Entonces, por no querer resolver los conflictos, lo evitamos, lo evadimos, lo dilatamos, lo ignoramos. Pero ese conflicto, entonces va haciendo un cúmulo de pequeños conflictos, pequeños malestares que se vuelven en una olla de presión que explota. Impresionante. La gente en serio tiene una percepción como de los actos y de los hechos y esto es real, o sea, uno escucha y uno lo vuelve paisaje, es que ellos nunca pelean, ellos son perfectos porque es que ellos nunca pelean, ay, tan lindos. Qué matrimonio tan perfecto, cómo vivirán de felices. Y ellos no son perfectos, que está callando el uno y que está callando el otro. Sí, por guardar apariencias, por de pronto conservar un estatus, porque se acostumbran a un estilo de vida. Muchas veces ocurre, y lo hablábamos con el tema del narcisista, por ejemplo, y es que si permaneces allí, porque hay momentos cuando estás con un narciso que quieres permanecer todavía en la relación, es por algo, es porque esa persona, pese a que ves que tiene cosas súper malas, algo bueno te está brindando. Entonces te frenas hasta de tomar la decisión de irte de ahí, aún viendo todas las señales y viviendo todos estos desgastes que nos estás contando. Es muy complejo, Aleja, porque siento que no es una cosa inventada. Aquí estamos hablando de temas que yo he vivido en terapia, de temas muy personales, pero es muy complejo y digo que no es una cosa inventada porque todos somos tan distintos. Y es una cosa que aquí les estoy dando como algunas señales, pero todos lo vivimos de una manera tan distinta. Entonces, bueno. Otra, y es que alguno de los dos empieza a hacer su vida de manera individual. Sí, después de que antes uno no quería separarse ni despegarse de la otra persona, uno vivía pegado del otro. Entonces ya se toman decisiones sin contar con el otro. Entonces ya empieza a crear un círculo social. Y ya no lo quieres incluir, ya no lo y quieres invitar. Entonces uno dice, es que es mi círculo. No te involucres. Es que ya te quiero allá. Quiero tener amistades diferentes a... Empiezas a hacer cosas que dejaste de hacer. Claro, porque estás en ese desapego emocional y en ese proceso de buscar
Ven, pero aquí yo tengo una dualidad con respecto a eso. Listo, está bien que lo estás mostrando como una señal en el proceso de desapego cuando ya definitivamente se cansaron. Pero hay un momento, hay personas o profesionales que nos recomiendan cuando inicia la relación, mantén siempre tus dos círculos. Debería hacerlo. Siempre, siempre. Respétale a él cuando tenga su espacio con sus amigos de cerveza, de fútbol, de lo que sea, de deportes, y tú respétale a ella también sus espacios con sus amigas, con su tarde de té, de lo que sea. Si eso se logra construir desde el inicio y permanece y prevalece al momento de llegar a estos puntos, también puede ser una dualidad ahí, porque entonces él también o la otra persona no va a identificar, no, es que está con sus amigas, pero en realidad se va a confundir, porque si desde el inicio lo tuvieron, va a pensar, está con sus amigas, siempre le he respetado eso, y lo va a ver como paisaje. Sí, puede ser que sí, Aleja, pero yo creo que voy a ser muy atrevida, y ya es una percepción muy personal, y siento que eso se pierde en la mayoría, no en todos, pero en muchos casos eso se pierde, y se quieren volver una dualidad, o sea, como una dualidad, no, perdón, uno solo. Y entonces desvincúlate de lo tuyo, tú desvincúlate de lo tuyo y seamos nosotros, y no nos damos ese espacio y no podemos respirar sin el otro y no sé qué. Y al final eso es tan atosigante que ¡pum! Hay una delgada línea en algún punto del camino. Rompen eso, llegan y se juntan y luego vuelven a necesitar. Por eso tú estás diciendo como terapeutas, gente, libros, de todo lo que hay ahora, porque ahora hay, mejor dicho, no solo la psicología, sino los coaches, los maravillosos mentores, bueno. Pero si uno se pone a mirar de profundidad y se respetan esos espacios, son relaciones más sanas, son relaciones más oxigenadas. O sea, en donde tú estás acostumbrado a bailar y vas a seguir bailando porque eso es tu esencia, y no lo vas a dejar y no lo vas a desdibujar por tu pareja. Por el otro. Entonces suelen ser relaciones posiblemente más prósperas, que se sientan más tranquilos, que más livianas. En algún momento puede pasar lo que tú dijiste. Pues él está acostumbrado, aprovecho que él está acostumbrado, o ella está acostumbrada, que yo salgo con los amigos todos los viernes a las 7 de la tarde, y aprovecho y aquí se las pongo y le pongo el cacho y se acabó, yo simplemente es que ya no la quiero. Se puede dar de todas las maneras, pero bueno, en general siento que esos sí son como espacios que no se deberían perder, y que son espacios que le ayudan a la pareja a ser más oxigenada, a ser más fructífera, como a no desdibujarse como individuo. Que eso es uno de los problemas también, y es que yo dejo de hacer por ti, o tú dejas de hacer por mí, y al final ni soy por ti ni soy por mí. O sea, como que no tengo ni siquiera el panorama de qué es lo que a mí me gustaba. Bueno, y de pronto esta señal de la que estamos hablando también me lleva a pensar, cuando ya tu casa, tu hogar deja de ser tu lugar seguro, el lugar que te brinda paz, entonces ya dices, salí de trabajar, pero no quiero llegar a mi casa, me voy a buscar la manera de quedarme aquí afuera haciendo lo que sea, así sea vitrineando y no tengo un peso, pero no quiero llegar a la casa, que cuando llegue sea derecho para dormir porque no quiero llegar. Mira, yo tengo esa es una forma de... también como muchos conocidas, personas con las que he hablado del tema, y una persona en específico, vamos a ponerle Miguel. Es un nombre ficticio. Sí, ¿quién es Miguel? Pero Miguel me contaba eso que tú me estás diciendo, que él trabajaba y trabajaba y trabajaba y hacía horas extras y se quedaba, y cuando salía de su empresa llegaba a la casa y lo único que le provocaba en el mundo era dormir. Claro. Ya, entonces ahí no había contacto, no había comunicación ni las señales anteriores. Ya. Mira cómo se van hilando. Y en algún punto él decía, ¿qué me está pasando? Que amo mi casa, que quiero llegar. Exacto, o sea, que era uno de los lugares que más apetecía, que más me gustaban, que más me generaban paz.
Y ahora no quiero llegar, prefiero hacer horas extras, prefiero ir a tomarme lo que sea con el que sea, ir a comprar algo, lo que tú decías, ir a lolear, estar incómodo en otra parte y que aún así cuando llegaba a la casa solo quería dormir. Entonces se van perdiendo todos esos espacios, se va perdiendo todo ese deseo, esas ganas que antes se tenía de hacer todo lo que ya no quieres hacer. Qué mal. Ay, no. Por ahí otra persona que le vamos a poner Natalia. Me dijo, es que hoy hice y fui y salí del trabajo súper cansada y me fui para un centro comercial hasta súper tarde y yo estaba súper cansada. O sea, miren como el inconsciente, como yo estaba súper cansada, yo pensaba como, se va a ir a dormir, ¿cierto? Está súper cansada, salió del trabajo y no, buscó cómo irse para un centro comercial A cansarse más. y se encontró con alguien y me decía, y me quedé hablando con esa persona horas y horas y horas, y cuando miré el reloj, ya iban a cerrar el centro comercial. ¿Y qué me está pasando? Que entonces mi pregunta fue, ¿te quedaste porque estaba la conversación muy buena o estás evadiendo llegar a tu casa? O porque ya no encuentra en casa esa conversación. Esa que antes duraba horas. Y cuando yo le dije eso, se quedó como, ¡oh! Ay, no. Mari. O sea, como que, claro, está ahí inconscientemente, pero cuando el otro te pregunta, ¿tú estás haciendo esto por esto? ¿O realmente estás evadiendo tu realidad? Y tu realidad es que no quieres llegar a esa casa. Quiere decir que el desapego emocional también se da inconsciente. La persona no se está dando cuenta Muchas veces, que se está cansando. muchas veces. Mira que entonces estamos encontrando dos panoramas de esta situación. Aquel que empieza a vivirlo, a padecerlo, a sentirlo y lo piensa por años, y otro que está viviendo en esa realidad pero sin darse cuenta. Totalmente. Ah, Totalmente, hasta tremendo. que llega la incomodidad, hasta que llega la pregunta de yo por qué estoy en ¿Por ese qué centro estoy en comercial a esta sí. hora. O empiezas a O- recordar que han pasado los años, en qué momento pasaron 5 o 6 años y yo estoy como un ente. Como cuando uno está como flotante viendo pasar su vida desde piloto encima, en piloto automático. automático, y tampoco ha reaccionado. Es impresionante. Bueno. Impresionante. Y mira cómo se encadenan todas las señales. Claro, si uno empieza a desglosarlas, a Aislarlas. ir para atrás, a aislarlas, uno dice, con razón, yo hacía esto, entonces yo decía esto, entonces yo hacía esto, entonces bueno. Otra de las señales es que se pierde esa admiración. Deja por el de otro. admirar al otro. Dejas de admirar al otro. Sí. Dejas de reconocer sus logros. Entonces, no sé, menos un reconocimiento en la empresa porque es que fui el mejor empleada. Sí, bueno. Está bien. Cuando antes era todo una celebración, una alegría, un vamos a celebrar, vamos a abrir un vino, nos vamos entonces a hacer una cena súper deliciosa, tú te lo mereces, mi amor. Y exacto. Entonces todas las señales que dijimos que no están funcionando, en ese momento sí estaban funcionando. La comunicación, la admiración, el respeto, el contacto físico, o sea, todo estaba funcionando, que también se desprende para lo positivo. Entonces tú llegaste con una super noticia, entonces yo te admiro, entonces yo te celebro, entonces vamos a hacer esto, y entonces una super comida, entonces la especialidad, y entonces te reconozco, y entonces qué rica la cena, entonces el piquito por aquí, y entonces terminamos haciendo un amor delicioso, y entonces la comunicación después del sexo, y entonces todo funciona. Claro. Pues, Sabes que ese es uno de mis requisitos para empezar una relación con alguien, admirar al otro. Y lo recuerdo cuando empecé con la actual relación, le hice como una lista de chequeo. Me acuerdo ese día, tengo que hablarles de esa historia. Le puse mi lista de chequeo y yo necesito que usted cumpla esto. Y una de esas era sentir admiración por él, por lo que él es, por lo que hace, por sus habilidades, por sus capacidades. No tanto por una posición social o económica, sino que tenga algo, que haga algo que a mí me genere admiración. Y mira lo importante, o sea, que cuando pierdes eso por el otro, ¿qué va a pasar? Si hacía parte de tu lista de chequeo total. y se está enfría desconectando del otro, y mira en todo lo que desencadena sentir admiración. Acabaste de hablar de el vino, la cena, hacer el amor, compartir.
se conecta con toda esa parte emocional importante que hay dentro de la pareja. Y si se pierde, no hay ese desencadenamiento que se necesita al final, que es el que todos esperan. No, dame más, dame más. Bueno, a ver, otra es que en esa desconexión, en ese poco diálogo, en esos pocos acuerdos, en la dejar de admirar, de admiración, dejar de admirar al otro, surge una aparente calma, un estado de calma, de plenitud, pero eso no es calma, eso es distancia. Claro, entonces el que está viendo todo como un paisaje dice, uy, esta dejó de joder, o este dejó de joder. Se deja de pelear, se deja de discutir, Claro. y se deja de querer cambiar. Entonces, cuando antes yo decía y me descosía y me quería rasgar las vestiduras porque el otro entendiera por qué la cagó, en ese momento me importa un bledo. Ay, la cagó, ay, que la cague. Ay, ya da lo mismo. Ay, vino a esta hora, que venga la hora que le... Ah, no vino. A dormir. Mejor. Súper tranquila. Y Duermo estoy mejor. y estoy súper tranquila. Cuando antes lo que me incomodaba duraba horas y días discutiéndolo, tratando de hacerle entender al otro, que el otro te diera su feedback, que ustedes llegaran a acuerdos, que se pusieran en una balanza. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Y entonces, ¿yo qué puedo hacer? Y es que yo no estoy de acuerdo con esto, y es que eran horas interminables de tratar de llegar a un punto. Ahora, ni por el berraco. Ahora me importa un pepino. Carajo. Ahora, ¿qué? Yo no voy a pelear, yo no voy a discutir. No perder mi tiempo. Pero lo más importante es, yo no estoy interesada en cambiar ni que él cambie nada. Estoy en Si ya no paz. cambió en tantos años. Ya Estoy supuestamente en una paz. Pero realmente eso es un desinterés, eso es una distancia, eso es un querer estar solo. O sea, un querer. no tanto no querer estar solo, querer estar sin esa persona. Exacto. Qué puntazo. Que ahí es donde uno dice, ¿será que es que se me apagó la llama? Ya no soy capaz de amar, me amargué para la vida, ya no me veo capaz de volverme a enamorar. Sí, porque también esa es una de las primeras sensaciones por las que uno pasa, y sobre todo cuando está tomando la decisión, o sobre todo cuando hay hijos, porque empiezas tú a decir, es que yo ya con una hija, con un hijo, no, yo ya no voy a volver a padecer esto otra vez, a volver a convivir con alguien, ay, qué pereza, no quiero repetir nada de esto, mejor me quedo sola. Y mentiras, que te terminas dándote cuenta que la persona con la que estabas no te encendía suficiente, y luego te das la oportunidad y te das cuenta, No estaba muerta. andaba de parranda. Pero sí, claro. o sea, es esa, lo aclaraste muy bien, no es querer estar solo, es no querer estar con esa persona. Porque con esa persona ya no hay una conexión, porque ya hay una desconexión emocional, porque venimos gestando un malestar de hace tiempo, porque descubrimos que es innecesario discutir, porque descubrimos que yo para qué me voy a desgastar. Ya dije todo lo que tenía que decir, ya llevamos tantos años, ya no quiero decir más, ya no quiero repetir más. Y ya la octava señal ya sería cuando esa persona toma la decisión de irse, entonces parece que es una cosa abrupta. Claro, porque uno de las dos partes no lo me veía. voy, entonces ya es como, ya, no sé, hemos dicho 6, 7, 8, pero ya esta última, creo que dijimos 8. Sí, 8. Es el momento en el que esa persona dice, me voy, el otro le entra eso como en reversa. Sí, claro. O sea, como, ¿qué? Pero realmente la persona que tomó la decisión lleva gestando todas estas señales que yo les he dicho en este momento durante mucho tiempo. Que para unos puede ser meses, para otros años, para otros semanas, porque cada cual, volvemos a repetirlo, tramitan diferente y experimentan muy diferente cada situación. Hay personas que tienen la capacidad de ver las red flags muy rápido, salir de ahí muy rápido y no continuar. Como hay otros que necesitan años, tiempo, o no necesariamente porque se estén agotando, sino porque le apuestan al amor, le apuestan a esa fe sobre su hogar, le apuestan a quiero intentarlo hasta el final y quiero hacer todo. Y ahí voy a llegar a un punto para preguntarte algo, y es, llegan hasta el punto de vamos a terapia de pareja, hagamos esto, logrémoslo, intentémoslo. Entonces, por decir algo, llega la persona que viene cansada
y que para el otro fue una sorpresa. Y para aquel que fue sorpresa le dice, entonces vamos a terapia de pareja y tratemos de rescatar esto, yo quiero cambiar por ti, ¿cierto? Y llegan a terapia de pareja, pero ocurre que uno de los dos va pensando que las cosas se van a arreglar porque el terapeuta le va a ayudar, pero el otro va, listo, vine aquí como para ver si con él se logra arreglar las cosas o encuentro el camino para irme adecuadamente. Y sabes qué, quiero hablar un poquito aquí de la percepción errada que se tiene de la terapia de pareja. Okay. Ahí acabas de decir algo y es, uno va por una cosa, el otro va por otro objetivo, ambos pueden ir por un objetivo en común. Pero para cerrar como las 8 señales que vimos ahorita, quiero que sepan que el amor se va mucho antes de tomar la decisión formal, ¿cierto? O sea, cuando ya se toma la decisión formal, el amor ya se ha ido, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando pasa eso, en terapia de pareja, yo te digo a ti, tú eres mi esposo, yo te digo, vamos a terapia de pareja. Tú me dices, terminemos, porque tu amor ya se fue hace mucho rato, como lo acabo de decir. Y tú me dices, vamos a terminar, pero como para mí eso me entró en reversa y sorpresivamente, sí. Yo te digo, no, un momentico, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Si estamos tan bien, Listo, hablamos, dialogamos, tú me das tus puntos y yo te digo, vamos a terapia de pareja. Y generalmente, cuando una persona ya tiene la decisión tomada, es a lo que quiero llegar, es la gente piensa que se va a terapia de pareja para arreglar el matrimonio, para obligar al que no quiere a quedarse en el matrimonio. Pero realmente uno se va a terapia de pareja para buscar herramientas. ¿Pero herramientas para qué? Para muchas cosas. Pueden ser herramientas para arreglar el matrimonio, pero tiene una característica específica y es que los dos quieran arreglar el matrimonio. Claro. Que tanto Alejandra como su pareja quieran arreglar el matrimonio. Si una de las dos partes no quiere arreglar el matrimonio, la terapia de pareja entonces te da herramientas por si quieren. Pero si uno de los dos no quiere, también te da herramientas para enfrentar un divorcio poco traumático. Claro. Y la gente piensa que eso solamente es allá para que me obliguen a quedarme con esta hijueputa loca. Y por eso hay muchos que concluyen, eso no sirve, la terapia de pareja no sirve. No, yo no voy, y no van. Y es porque también se cierran a aceptar que la otra persona no fue con la misma pretensión que él iba. Exacto. Muchas veces se van a terapia de pareja y el que estaba dudando dice, no, es que definitivamente aquí no hay nada. Lo que quería, exacto, si me quiero ir. Definitivamente. Y él me lo propuso y yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque descubrí un montón de cosas que me faltaban a mí y vamos a terminar esto. ¿Para qué más se va a terapia de pareja? Se va a terapia de pareja para que cuando se dé el divorcio, si se da el divorcio, entonces hay ya terapia para divorciados. Si tienen, por ejemplo, hijos, que es una cosa también pesada. Y es, ¿qué herramientas vamos a construir en esta nueva familia? Porque es una familia. Y seguirán siendo familia hasta la muerte. Así estén separados, así el suegro no quiera a la nuera, así la suegra no quiera al nuero, pues al yerno. Al yerno. O sea, ¿sabes qué dice mi papá de la nuera y el yerno? ¿Qué? Que esa que se trajo ayer no era, esa no era. Y ese que vino ayer no. Ayer no. Así se paren en las hijueputas pestañas. Sigue, la gente también tiene una percepción errada aquí del asunto, y es que porque se divorciaron, entonces dejan de ser familia. Sí, si no hay hijos. Si tú y yo nos casamos y no tenemos hijos, usted coge por su lado, yo por el mío, usted rehizo su vida y adiós, que te vaya muy bien. O si no hay hijos, no solamente, si dejaron propiedades en compañía, por ejemplo. Por ejemplo, ahí serían ya sociedades. Están pagando algo. Sociedades ya económicas, financieramente hablando, pero se le da un asunto, un manejo diferente. Pero cuando hay hijos,
eso ya lo ¿O une sabes qué ha un pasado, vínculo. por ejemplo, cuando tienen animales, mascotas? También. Hay personas que tienen un amor muy grande Por la mascota, y claramente. cuando estaban juntos, o no necesariamente casados, sino de pronto eran novios y se fueron a vivir juntos y decidieron ya se ve adoptar más. un perrito, un Ya se ve gato, más sí, de lo porque normal. ya la gente prefiere tener mascota que ¿Qué hijos. hijos? Ese se convierte en su hijo, en su familia, y empiezan a decir, ¿cómo nos vamos a repartir la sacada del perro? O las vacunas, o el cuido, y entonces empiezan a seguir teniendo esa conexión. Quiero ir a visitar al perro, quiero ir a visitar a Rocky, no sé cómo se llama el perro, quiero ir a ponerle las vacunas, ¿podemos ir juntos? Ay, pero resulta que ya alguno de los dos tiene pareja, y a la pareja, ¿cómo así por un perro? ¿Cierto? Total. Pueden pasar, no, son muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas, pero en ese caso específico, Aleja, sí, creo que la gente tiene, no sé qué tiene la gente en la cabeza, pues, pero en serio que una familia está constituida por una mamá, un papá y un hijo. Y los hijos. ¿Y qué somos? Una familia. Separada, pero familia. Pero es que usted va a dejar de ser mamá de su hijo, no. No. Él va a dejar de ser papá de su hija. Ujú. No, entonces, le gusta que le guste, una familia. Y que quede claro, hay exnovio, examiga, examante, ex jefe, ex cuñada, pero no hay ni ex mamá, ni ex papá, ni ex hijos. Entonces, ese es el punto de las terapias de pareja y es la terapia de pareja en donde se pueden adquirir demasiadas herramientas para todos los casos diferentes a los que cada uno vaya, para quedarse, para separarnos. Ya estamos separados, ¿cómo vamos a enfrentar este divorcio? Si tenemos hijos, entonces para crear los hijos de una manera poco traumática, ¿cómo vamos a hacer el acuerdo? ¿A qué punto vamos a llegar? ¿Cómo lo vamos a llegar de la mejor manera? Y que el trauma, que aún cuando siempre va a estar presente, sea lo menos traumático posible. Uh-huh. Entonces, pues yo los invito a no le huyan a la terapia de pareja. En la terapia de pareja te puede servir para infinidad de cosas. Es una ganancia, es un regalo que tú te das. Porque si no te quedas con la persona, aprendes un montón de cosas que te pueden ayudar a estar de pronto con otra persona. Y te vas con las herramientas para sanar todas esas heridas y para construir el desapego emocional apropiadamente. Exacto. Bueno, Marci, te tengo una propuesta. Contame. Vamos a hacer un juego de preguntas. Yo te traje unas preguntas, pero con respuesta de una sola palabra. No, pues. ¿Podrás? Obvio. Bueno, vamos a ver. Te hice ¿cuántas? 6 preguntitas pequeñitas. La primera, y esta sí va a ser fácil. ¿Cómo confrontar el desapego emocional? Introspección. Vamos bien. ¿Cómo asumir esa nueva realidad? Autoconocimiento. ¿Te provoca seguir hablando? Puede ser. Tienes un montón, pero ahorita si quieres puedes ahondar en una. ¿Cómo ser responsablemente afectivo con el otro? Empatía. ¿Cómo cargar con la culpa por haber sido quien tomó la decisión? ¡Ja! No, pero mentiras, yo siento que la culpa es una palabra, ya me iba a extender. No. Una palabra. Psicoterapia. ¿Qué postura adoptar cuando el otro sigue persistente queriendo intentarlo? Hacerse el marico. Ay, ahí dijiste 2 palabras. No, muy larga. No, mentira, siento que carácter, hay que tener carácter. Ok. Pero la primera me encantó esa respuesta. Bueno, te voy a dar la oportunidad de ahondar en la última que tengo. Cuando permaneces tantos años, lo haces te voy a dar opciones de respuesta. Amor marital, amor fraternal, costumbre, apego. Ay, jueputa. Te la repito. Amor marital, amor fraternal, costumbre
o apego? Espera, me voy a repetir la pregunta para que todos allá también vayan como buscando la respuesta, porque yo creo que esto depende mucho del caso, ¿cierto? Cuando permaneces tantos años, ¿lo haces por amor marital, amor fraternal, costumbre o apego? Yo diría, en este caso, costumbre, ¿cierto? Es como la tipicidad del asunto. Pero, bueno, ya que me estás aquí dando la oportunidad de ahondar, como de profundizar un poquito más, siento que cada uno, obviamente, habrán 1000 palabras para todas las preguntas que me acaba de hacer Aleja y cada uno tendrá su respuesta, ¿cierto? Sí. Pero en algunos casos mucha gente se queda, por ejemplo, simplemente por costumbre, por, no sé, por un tema financiero, por un tema de amor, de realmente sí hay amor, pero siento esto, siento lo otro, entonces en este caso, por ejemplo, en serio que una familia está constituida por fraternal, o sea, lo quiero mucho, se volvió como un amigo para mí, yo lo quiero cuidar, pero ese no es el ideal de una pareja de matrimonio, ni de una pareja de novios, o sea, para eso están el otro tipo de relaciones, ¿cierto? O sea, para eso está la relación de amistad, para eso está la relación laboral, para eso está la relación de pareja, ¿cierto? Entonces, ahí podría decir que depende de cada quien tiene como su respuesta. La mía sería posiblemente esa, pues como costumbre, o lo que te digo, el cuidar al otro y que ese otro se vuelva parte de mi cuidado, de cómo lo cuido, pero es que al final y al cabo la gente tiene que entender una cosa, Aleja, y es que uno no puede desdibujarse de el papel que uno desarrolla dentro de una relación de pareja. ¿Y qué pasa? Que muchos desdibujan esa posición y la convierten en otra. Entonces, al final, hay muchas mujeres que terminan maternando a sus esposos y se convierten en mamás. Y viceversa, hay muchas parejas que terminan cuidando a sus esposas como si fueran sus papás, ¿cierto? Marce, pero yo te quiero interrumpir un poquito, porque cada vez que has mencionado cada una de las respuestas, estoy como conectando con cosas. Por ejemplo, cuando hablas de la costumbre o del apego, también se va como por una rama de el miedo a quedarse solo o sola. Y ya es un tema ahí que empezamos a entrar a cosas que ya hemos hablado antes, y es traumas, heridas de infancia, herida de abandono o de rechazo, que no quiero, tengo temor a tomar esta decisión, aunque veo 1000 red flags y no me quiero ir porque es lo que tengo seguro. Exacto. Y hablabas ahorita el tema de paternar o maternar según el caso, y ahí viene también, por ejemplo, el complejo de Edipo, que ese va a ser también un temazo que ojalá en algún momento lo podamos estudiar y traerlo acá, porque va también conectado, por ejemplo, a los patrones que hablabas del narcisismo en el capítulo anterior. Eso viene también por ahí, por esa rama, ¿cierto? Entonces empezaba como a conectar esas cosas. Y lo otro, cuando hablabas de el amor fraternal, venimos de transformar un amor marital, donde hay pasión, donde hay deseo, donde hay anhelo de la otra persona, y termino convirtiéndome en, es que es mi compañero, es mi amigo, sí, ahí lo tengo. Y te iba a contar algo, por ejemplo, que sucede a mi alrededor cercano, con familia o con personas conocidas, que llevan muchos años de matrimonio y terminan durmiendo en camas separadas, en la misma habitación, camas separadas. Y las justificaciones que dan es que los calores, es que ya no aguanto dormir con el otro, es que los ronquidos no me dejan dormir, es que se mueve mucho, es que da patadas, es que... Pero porque antes tolerabas los ronquidos, tolerabas su sudor, tolerabas todo lo de la otra persona. ¿En qué punto se rompe ese vínculo y se convirtió en tu hermanito o en tu dama de compañía o tu hombre de compañía? Y terminan compartiendo simplemente porque se entienden en muchas cosas, porque él me colabora, ella me colabora, porque ella cocina muy rico pero él ayuda en la casa. Entonces ahí terminamos siendo hermanitos, sí. Sí, totalmente. Entonces
quería como cortarte ahí para ahondar en esos ejemplos, y se vive mucho, y sobre todo me gustaría cerrarlo como en este tema de el temor a quedarme sola o a quedarme solo. Es que ese es un tema, Aleja, crucial, fundamental, importante, y es que siento que no solamente las mujeres, ustedes saben que yo soy aquí más de los dos, y digo como en general, es muy teso pensar, y acá lo estamos diciendo desde nosotras porque somos claramente mujeres, y es, listo, yo tomo esta decisión, es más putamente berraco, y uno la toma, y la tomó, y no sé qué, pero Aleja, uno cómo vuelve a rehacer su vida, sentimentalmente hablando. Hay un montón de aspectos en los que tienes que empezar a reconstruir tu vida. Y lo que hablabas ahorita, si quedan hijos. Más teso todavía, entonces ahí entra un montón de temores. ¿Cómo rehago mi vida? ¿Con quién me meto? ¿En dónde me meto? Tengo una hija, si es una hija entonces peor, si es un hijo, pues también es horrible, pero pues claramente las niñas, y si somos mujeres, hombres, en la causa. Y aparte de eso, entonces el que dirán, la familia, cómo llevar a cabo ese señalamiento del otro que no estuvo dentro de tu matrimonio, que es una parte externa, pero entonces la culpable fue ella. Que tomó la decisión. Es que como ella tomó la decisión, es la culpable. Es que eso sí es una idiota, ¿cómo va a dejar a ese hombre? Semejante hombre. Semejante ser humano, es que no tiene dos dedos de frente. Es como funcionar uno con el señalamiento de la sociedad, de la gente, de los que lo rodean, de los familiares, de la familia política, de tu familia propia, o sea, de tu círculo familiar primario, o sea, tu mamá, tu papá, tus hermanos, cómo te puede juzgar todo el mundo. Y es, jue madre, es muy teso, y somos una cultura muy machista. Porque yo acá tengo una súper pregunta, y es, ¿qué pasa cuando el hombre abandona a la mujer o toma la decisión, o toma la decisión de divorciarse? De divorcio. Ah, no, es que él está muy joven, es que él es hermoso, es que él tiene derecho a rehacer su vida. Tiene entonces, derecho a una mujer que sí lo quiera, porque es que ella como era de mala mujer. Que sí le cocina. Ay, es que él aguantaba hambre. Sí. Estaba muy acabado con esa mujer. Pero eso va a ser, la mano. Pero yo creo que ese va a ser un tema que nos va a dar un capítulo entero. Total. Y es, ¿cómo rehacer tu vida después de una ruptura? De un divorcio. Total. Y con hijos. ¿Cómo rehacer tu vida sentimental? ¿Tú cómo te abres al amor nuevamente después de tener en cuenta todas esas cosas que acabamos acá de mencionar? No, Marcia, ahorita tocabas un tema sobre los comentarios, el que dirán de la familia política o de la tuya cuando empiezan a pensar, porque claro, así como fue sorpresivo para una de las dos partes la decisión, para la familia también lo fue. Entonces van a creer que es que terminaron súper mal. Ah, no, la gente que se estaban matando. La gente piensa, y también eso, aquí hemos hablado de percepciones muy erradas que tiene la gente sobre varios términos. Y uno de ellos es divorcio, que se arranquen los ojos. Sí, se mataron. No, ellos se odian. Si se divorciaron es porque se odian. Y la gente a veces entra a hacer daño innecesario. Sí. Porque si tú con tu ex esposo tienes un acuerdo, hablan, llegaron a un acuerdo, hay una cuota establecida, pero aparte de eso tienen una hija, un hijo, que ese hijo es lo más importante, güey madre, en un divorcio. Es lo más importante. ¿Qué quiere el papá? Cuidar a su hija. Total. ¿Qué quiere la mamá? Igual. Cuidar a su hija. Y respetar el vínculo de cada uno con ella. Entonces, ¿qué están haciendo? Una comunicación súper activa, súper asertiva, compartiendo los mismos espacios, se están llevando bien. El pipí cogido no, claramente, es una cosa difícil. Y decir que son súper amigos, pues bueno, hay casos sí, hay casos que no. Pero apenas cuando se está empezando, que uno se está acomodando, que sí. Y llega pues la maravillosa familia o los amigos, el que sea, a tomar parte de y a decir, es que usted por qué se lleva también con ese, y entonces... No, y hay muchos casos, he conocido casos que son
el ex esposo o la ex esposa con su mujer, con su esposo, con los hijos de su nueva mujer, con los hijos de su nuevo esposo, todos juntos Y funcionan en un mismo maravilloso. lugar, con las mamás, con las suegras, con las ex suegras, con todo el mundo, disfrutando y compartiendo. Eso es posible. Gente Eso se puede. madura. Mientras que hay otros que asumen la ruptura pensando que terminaron mal, que se tienen que odiar, no le vuelvo a hablar, te sacan del grupo de WhatsApp de la familia, no te vuelven a invitar al cumpleaños del nieto, no te vuelven a llamar al día de la madre, al día del padre. No, ya no eres su familia, qué pena. Sigue siendo y seguirá siendo la familia. Así se porque paren hay en las un hijo, pestañas. hay hijos de por medio. Lo que pasa es que la gente piensa que esa es la manera de apoyar. No, Claro. señores, la manera de apoyar no es esa, porque la manera de apoyar no es poner en contra a uno con el otro. Total. Porque no están pensando en el maravilloso niño, que es ese el que está absorbiendo Pero toda esa igual aquí información. creo yo que esa reacción de la familia puede ser también debido a la forma como el afectado, el que no tomó la decisión, Vende la idea, sí. tramitando su dolor o su herida. Hay muchos que de pronto son retraídos, no cuentan, no comunican, entonces su familia no tiene idea de qué acuerdos hizo él con su expareja y de pronto decirles, no, es que yo estoy llevando una relación amistosa por el bien de nuestros hijos. Sí. Sí. O hay otros que, por el contrario, sí van y hablan y son el dramático y son el mártir y cuentan una versión de los hechos más grande de lo que en realidad fue, y para él también vendió que ella es la culpable o él fue el culpable, No, o el sí, quien tomó claro. la decisión la cagó, Claramente. y aquí sí somos enemigos, aunque no. Claramente, pero sabes también que quiero ahí, eso es totalmente cierto. Y yo considero que también esas actitudes de familiares, de amigos, o sea, como de la relación extendida de cada uno, esas actitudes que tienen frente a una ruptura, hablan más de ellos mismos que de la ruptura en sí. Total. Porque habla de sus heridas que nunca han tramitado, Y de cómo viven. de cómo viven, de cómo tramitan su dolor. O que de pronto ellos hubieran querido tener la valentía de tomar una decisión. Eso también lo hablamos en algún capítulo, y es, la gente no está enojada contigo porque tú estás haciendo lo que estás haciendo. La gente está enojada con ellos mismos Por no ser porque capaz no de hacer. tienen las huevas Para hacer. para hacer las cosas que tú hiciste. O sea, la gente por ahí, yo en estos días monté también como una historia y decía como, la gente no envidia lo que tú tienes, la gente envidia que ellos no pueden tener lo que tú tienes. O sea, como la valentía, la gallardía, resiliencia. la empatía, pero eso es porque se llevan tan bien. ¿Cómo lo Si logran? yo quedé súper mal con mi ex esposo y no le hablo hace 10 años. Sí, porque no fueron a terapia, porque no se ayudaron. ¿Y ahí quién sufrió? O porque le echan Los la hijos. culpa a decir, esa terapia no sirvió. Y ahí el resumen es, ¿quién sufre en una relación de divorcio en donde el papá no le habla a la mamá? Los hijos. Los hijos. Así tengan 40, 50 años. Son los hijos los que absorben toda esa frustración, esa herida, ese dolor y ese trauma. Marce, ahorita tocaste un tema importante sobre, no solo es importante terapia en pareja, sino luego la terapia post-divorcio. Y es donde también se envuelva a ese círculo familiar. Porque es que cuando son incapaces de manejar la ruptura, De gestionar van a ese ejercer cambio. un dominio negativo con la palabra en ese hijo, en esos hijos. Y van a perturbar el buen relacionamiento que está llevando la pareja separada. Entonces van a afectar. Y ahí es donde también deberíamos tener la capacidad y la madurez de asociar a todo el círculo cercano de nuestros hijos a terapia familiar, terapia post-ruptura. Por ejemplo, mira, uno tiene muchas dudas, Aleja, hay como muchas culpas, y uno se da látigo, y bueno. Pero les quiero compartir, ya que no les he compartido como nada hoy personal. Eso es mi ex esposo y yo tomamos la decisión, o bueno, yo tomé la decisión de separarme por cosas que pasaron entre los dos en el matrimonio, porque el matrimonio es de los dos, como ya lo vinimos hablando, etcétera, etcétera, pero sí, tomé la decisión, nos separamos y empezamos a hacer acuerdos y empezamos a hablar y empezamos a dialogar y empezamos a pensar en pro de nuestra hija, 100%.
100% de nuestra hija, de cómo la vamos a llevar, de qué vamos a hacer, de cómo lo vamos a manejar. Y entonces cuando tú estés con ella, entonces vamos a llamarnos, entonces yo te llamo y entonces él me llama, y entonces si yo estoy con ella, él me llama, entonces nos hablamos. Y nos hablamos, y si nos vemos nos damos pico, y si nos vemos y hay posibilidad, lo viste, nos abrazamos, y si yo le digo quiero un abrazo, él me da su abrazo, y en algún punto nos encontramos y me desbordé a llorar y él me abrazó, y si él se desborda, yo lo abrazo, porque no hay rencor, no hay odio, no hay fastidio, o sea, Y porque fueron muchos años de vivir juntos. porque fueron muchos años de vivir juntos, porque tenemos una hija, porque tenemos un diálogo asertivo, y yo no estoy diciendo que esto es perfecto, ni estoy normalizando, pues, y que el divorcio es lo mejor del mundo, no. Pero ¿a qué quiero llegar y qué les quiero compartir? Después de todas esas dudas, después de todos esos temores, después de todos esos acuerdos, diálogos, incertidumbre, tristeza, dolor, todo lo malo que tenga esto, nos llamaron hace un mes aproximadamente al colegio de nuestra hija. Y yo casi me muero. Porque mi niña está en proceso pues, de observación con la psicóloga. Se dieron cuenta que nos estamos separando porque ya muy normal y campante llegó a decir, mis papás se van a separar, voy a tener 2 casas, porque también es como le vendemos a nuestros hijos este proceso de divorcio. Entonces, ¿qué les contamos? Entonces, si los hacemos parte o no. Es una cosa muy sorpresiva que ya le digamos, no, de hoy en adelante, papá no va a vivir acá. Ella va a decir que fue un proceso doloroso, ella lloró, ella pataleó, nosotros lloramos contándole la noticia, lo hicimos con tiempo, o sea, creo que todo lo hicimos desde la mejor forma que pudimos con lo que teníamos en ese momento. Entonces, después de todo esto que les estoy contando, nos dicen, listo, ya sabemos que ustedes no parecen. Es más, cuando nos dijeron eso, pues la profesora nos decía como claramente, ustedes van a tener un muy buen divorcio, pues porque nosotros hasta creo que nos estábamos cogiendo la mano cuando la profesora nos estaba contando que ella estaba diciendo que nos íbamos a separar, aún él no se había dado de la casa. Entonces, claramente se ve que ustedes tienen un muy buen diálogo, que les va a ir muy bien con esto, no sé qué, quieren que hagamos este proceso de observación con la psicóloga. Nosotros dijimos, sí. Se demoraron como 2 meses en llamarnos. Pero cuando nos llaman, nos escriben una nota como, evaluamos a su hija y necesitamos hacerles una retroalimentación. Ay, yo me imaginé lo peor. No, yo me imaginé lo peor. No, mi hija está agresiva. No, yo dije, no, ¿qué pasó? Dios mío, después de tanta culpa, de esto, de lo otro. Yo no dormía, yo decía, Dios mío, bueno, con toda la incertidumbre del mundo. ¡Oh, sorpresa! Llegamos allá y nos empiezan a preguntar, bueno, ¿cómo van? Entonces él contó esto, yo conté lo otro, contamos lo otro, y al final la psicóloga nos dice, bueno, pues papás, la verdad es que los quiero felicitar. Los quiero felicitar porque a su hija le ha ido súper bien. Ella no ha mostrado índices de ella no ha tenido comportamientos que es lo normal y típico que vivimos día a día aquí con los divorcios y con las separaciones de los papás, por muy amigos que queden. Generalmente tenemos niños de esta manera. Eso habla de 2 cosas. Primero, de la capacidad que ustedes están teniendo, de la manera en cómo están llevando las cosas, del diálogo que están teniendo, de que lo están haciendo muy bien. Otro, de la capacidad obviamente de resiliencia, de empatía, de cambio, de modificación de su hija, claramente. Pero eso va acompañado de que ustedes están haciendo, papás, un muy buen trabajo. Los felicito, o sea, la verdad es que estamos aterrados. Nos digo, estamos aterrados. ¿Quiénes? Todos los profesores. Porque ya todos los profesores saben, y todos los profesores están como, ¡oh! ¿Es en serio? Esta familia lo está haciendo muy bien. Entonces les comparto esto, porque posiblemente hay muchas personas que desconozcan, y mi proceso en este momento ha sido eso que les estoy contando, gracias al gran trabajo, a la gran capacidad, a la gran madurez que ha tenido tanto él como yo. Y entonces lo único que uno en este momento necesita es que la gente que no tiene nada que ver en este proceso, si no va a llegar a aportar, pues que no llegue a dar nada negativo, a restar. Exacto, entonces la gente piensa que está haciendo maravillas, pero realmente no, amiga, amigo, no te necesitamos en esta onda que está funcionando tan bien, querido.
Entonces es Y eso, o sea, puede ser mamá, papá, no, es que el que Pero si sea, nos suman, que no reste. Entonces ahí les cuento un poquito de como de mi proceso y dejarles como abierta que piensen que sí es posible, o sea, que no se tienen que arrancar los ojos, que no tiene que terminar uno del peor enemigo del otro, sobre todo cuando hay hijos de por medio, que siempre piensen que es en pro de esa criatura, de ese pequeño ser. Y ahí empezar a mirar cómo avanzan las cosas, cómo sale uno de ese meollo y de ese hueco, porque es que realmente es como si uno estuviera escalando, y cómo reconstruir esa nueva vida a la que tú tienes derecho, tanto como tu expareja. Porque si han sido dos personas buenas, ambos tienen derecho a reconstruir su vida. muy bien. Conclusiones entonces, tenemos derecho a reconstruir la vida, sí es posible contrarrestar o saber llevar el desapego emocional, teniendo buenas pautas, teniendo acompañamiento, asesorándose y logrando llegar como a ese entendimiento de, así como lo decías hace un ratico, el matrimonio, lo que vivieron ustedes fue dentro del matrimonio. Si todo ese tiempo lograron mantenerlo impermeable, el post También debería. también debe ser impermeable. Aunque toque poner límites con personas cercanas. Y uno dice, yo trato de ponerme en el lugar de esa mamá o de ese papá que, claro, me está atacando porque tomé la decisión y mi hijo está sufriendo o mi hija está sufriendo. Yo la puedo entender, pero si ese sufrimiento de ella trasciende o de él trasciende a afectar directa o indirectamente el bienestar de mi hijo, si nosotros estamos trabajando en pro de ese bienestar, pongo el límite. Lo siento, yo puedo ser empática con su sentir y le entiendo que esté herida o herido por el mal que está viviendo mi hijo o hija, pero en este momento no nos suma, no nos aporta. Conclusiones importantes, sí se puede y también se puede rehacer nuestra vida. Entonces yo sí quisiera saber ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo rehacer la vida después de todo esto que hablamos? Yo creo que eso va a quedar para el otro capítulo y es posible rehacer tu vida después de una separación, de un divorcio, cuando tienes hijos, igual cuando no tienes hijos también, porque esto es para todo el mundo. Y porque salimos cansados, tan cansados. Volver a lo mismo, repetir lo mismo. Claro, uno va cargado, pensando que todo es malo o que todo va a ser igual, y tal vez no. Así es. Hay luz al final del túnel. Omar, muchas gracias por abrir un poquito de tu corazón y de tu vida, de tu intimidad. Gracias también por todo el conocimiento, porque yo sé que desde tu capacidad, tu profesión, tus habilidades en la psicología tienes mucho conocimiento por aportarnos. Y gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en un capítulo más. Claro que esto sí. fue ¡Ja! El podcast. ¡Chao!